La voluntad de verdad, que todavía nos seduciría a correr más de un riesgo, esa famosa veracidad de la que todos los filósofos han hablado hasta ahora con veneración. ¿Qué pregunta nos ha propuesto ya esa voluntad de verdad? ¿Qué extrañas, perversas, problemáticas preguntas? Es una historia ya larga, y no parece sin embargo que apenas acaba de empezar. Puede extrañar el que nosotros acabemos siendo desconfiados, perdiendo la paciencia y dándonos la vuelta impacientes. El que también nosotros, por nuestra parte, aprendamos de esa esfinge a preguntar: ¿quién es propiamente el que aquí nos hace preguntas? ¿Qué cosa existe en nosotros es lo que aspira propiamente a la verdad? De hecho, hemos estado detenidos durante largo tiempo ante la pregunta que interroga por la causa de ese querer, hasta que hemos acabado deteniéndonos del todo ante una pregunta aún más radical. Hemos preguntado por el valor de esa voluntad, suponiendo que nosotros querramos la verdad. ¿Por qué no? Más bien, la no verdad, y la incertidumbre, y aún la ignorancia. El problema del valor, la verdad, se planteó delante de nosotros, o fuimos nosotros quienes nos plantamos delante del problema. ¿Quién de nosotros es aquí Edipo? ¿Quién es Finge? Es este, a lo parece, un lugar donde se dan cita preguntas y signos de interrogación, y se creería que a nosotros quiere parecernos, en última instancia, que el problema no ha sido planteado nunca hasta ahora, que ha sido visto, afrontado, por vez primera por nosotros, pues en él hay un riesgo, y acaso no existiría ninguno mayor. ¿Cómo podría una cosa surgir de su antítesis? Por ejemplo, la verdad del error, o la voluntad de verdad de engaño, o la acción desinteresada del egoísmo, o la pura y radiante contemplación del sabio, de la concupiscencia semejante. Semejante génesis es imposible, y con ello sueña un necio, incluso algo peor. Las cosas de valor sumo es preciso que tengan otro origen, un origen propio. No son derivables de este mundo pasajero, seductor, engañador, mezquino, de esta confusión de delirio y deseo. Antes bien, en el seno del ser, en lo no pasajero, en el Dios oculto, en la cosa en sí, es donde tiene que estar su fundamento, y en ninguna otra parte. Este modo de juzgar constituye el prejuicio típico por el cual resulta reconocible los metafísicos de todos los tiempos. Esta especie de valoraciones se encuentran en el trasfondo de todos los procedimientos lógicos. Partiendo de este creer suyo, se esfuerzan por obtener su saber, algo que al final es bautizado solemnemente con el nombre de la verdad. La creencia básica de los metafísicos es la creencia de los antítesis, de los valores. Ni siquiera a los más previsores entre ellos se les ocurrió dudar, ya aquí en el umbral, donde más necesario era dudar de todas las cosas. Pues en efecto, es lícito poner en duda, en primer término, que existan en absoluto antítesis, y en segundo término, que esas populares valoraciones y antítesis de valores sobre las cuales han impuesto los metafísicos su sello sean algo más que estimaciones superficiales, sean más que perspicaces provisiones y además, acaso, perspectivas tomadas desde un ángulo de abajo arriba, perspectiva rana, por así decirlo, para tomar prestada una expresión corriente entre los pintores, pese a todo el valor que acaso corresponda a lo verdadero, o a lo veraz, a lo desinteresado, sería posible que a la apariencia, a la voluntad de engaño, al egoísmo y a la concupiscencia, hubiera que atribuirle un valor más elevado o más fundamental para toda vida. Sería incluso posible que lo que constituye el valor de aquellas cosas y veneradas consistieran precisamente en el hecho de hallarse emparentadas, vinculadas, entre veneradas de manera caprichosa con esas cosas malas, aparentemente antitéticas, y quizá en ser idénticas esencialmente a ellas. Quizá, más quien quiera preocuparle de tales peligrosos, quizás. Hay que aguardar para ello a la llegada de un nuevo género de filósofos que tengan gustos e inclinaciones diferentes y opuestos a los tenidos hasta ahora. Filósofos del peligro, quizá, en todos los sentidos de esta palabra, y hablando con toda seriedad, yo creo surgir en el horizonte a esos nuevos filósofos. Tras haber dedicado suficiente tiempo a leer a los filósofos entre líneas y a mirarles las manos, yo me digo, tenemos que contar entre las actividades instintivas la parte más grande del pensar consciente, y ello incluso en el caso del pensar filosófico. Tenemos que cambiar aquí las ideas, lo mismo que hemos cambiado de ideas
en lo referente a la herencia y a lo innato. Así como el acto del nacimiento se entra en consideración para nada en el curso anterior y ulterior en la herencia, así tampoco es la conciencia, en ningún sentido decisivo, antitética de lo instintivo. La mayor parte del consciente de un filósofo está guiada de modo secreto por los instintos y es forzada por estos a discutir por determinados carriles. También detrás de toda lógica y de su aparente soberanía de movimientos se encuentran valoraciones, o hablando con mayor claridad, exigencias filosóficas orientadas a conservar una determinada especie de vida. Por ejemplo, que lo determinado es más valioso que lo indeterminado, la ciencia menos valioso que la verdad. A pesar de toda su importancia regulativa para nosotros, semejantes atributos podrían ser, sin embargo, nada más que estimaciones superficiales. Una determinada especie de bobería, quizá necesariamente precisa para conversar seres tales como nosotros, suponiendo en efecto que no sea precisamente el hombre la medida de las cosas.